Haga contacto con Educación al Día, programa del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Llame al celular 310-442-4775 o al teléfono 260-8257 y escríbanos al correo omararango@une.net.co. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa de Educación al Día de la noche de hoy compartiendo con ustedes un documento del abogado Gustavo Ramírez que trata sobre la bonificación de difícil acceso. Por eso escuchemos a continuación a Omar Arango Jiménez, quien da a conocer dicho documento. Compañeros, ¿qué tal? Les habla Omar Arango Jiménez, directivo de ADIRA. Doy a conocer un documento que ha escrito el abogado Gustavo León Ramírez sobre la bonificación zonas de difícil acceso y pandemia. Como existen muchas inquietudes sobre el reconocimiento o no de la bonificación a los docentes y directivos docentes que laboran en las zonas de difícil acceso en estos momentos de pandemia, quiero manifestar y demostrar jurídicamente que sí debe hacerse dicho pago. ¿Cuáles son las razones jurídicas? Los servidores públicos solamente pueden hacer lo que les permita la Constitución y la ley. La ley dice que aquellos docentes que laboren en zonas de difícil acceso tienen derecho, entre otros, a un beneficio económico. Sobre el pago de tal beneficio manifiesta la ley. Se pagará mensualmente. Se causará únicamente durante el tiempo laborado en el año académico. No se causará el pago cuando el docente o el directivo es reubicado o trasladado o cuando la respectiva sede pierda la condición de estar en zona rural de difícil acceso. No se tiene derecho cuando se está suspendido del cargo o cuando se está en licencia o comisión no remunerada. Ese es el mandato legal que tienen que cumplir los servidores públicos y acorde con ello se tiene que pagar tal bonificación, pues las prohibiciones tienen que estar expresas en la ley y en este caso serían solamente las anteriores. El incumplimiento de lo ordenado en el decreto 521 del año 2010 acarreará las sanciones previstas en el Código Disciplinario Único. La razón que aducen para sustentar el no pago es que el educador en este tiempo de pandemia no se encuentra laborando en el establecimiento educativo. Interpreto que ya le agregaron otra razón a las anteriores para no causarse o no tener derecho. Entonces pregunto, dice el abogado, ¿por qué si estoy en licencia o comisión remunerada sí me asiste el derecho legal a sabiendas de que en tales eventos no estaría tampoco en el establecimiento educativo de manera presencial? Ese simple argumento me serviría para sustentar mi posición con respecto al asunto, pero quiero sustentarla jurídicamente con los siguientes principios constitucionales y legales. La irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en la ley. La favorabilidad y condición más beneficiosa siempre es aplicable al servidor público. La prohibición de desmejora en los salarios y prestaciones sociales. Ahora, entonces tampoco debiera de pagarse la prima de alimentación y el auxilio de transporte que tienen su relación con la alimentación y el desplazamiento del docente al sitio de trabajo. También, en muchas zonas, con establecimientos catalogados como de difícil acceso, por mencionar algunos, Puerto Claver, Cuturú, Corregimiento de Caucasia, Puerto López, Corregimiento del Bagre. Algunos docentes allí viven al lado de los establecimientos educativos y no pueden ir a ellos por órdenes expresas del gobierno nacional, pero están allá en la zona de difícil acceso. Con esto quiero significar que los docentes no están en los establecimientos porque no quieran, sino por las órdenes del gobierno nacional buscando contener, mitigar y superar la pandemia por COVID-19. La circular 041 de 2020 del Ministerio del Trabajo, entre otras cosas, establece que
no podrá haber disminuciones unilaterales de salarios con el pretexto que la actividad se va a desarrollar desde casa o de manera remota. Numeral primero, literal C. De la misma manera, en el concepto 81851 de 2019, el Departamento Administrativo de la Función Pública ratifica nuevamente que no tendrán derecho a tal bonificación aquellos docentes que se encuentran suspendidos o en comisión o licencia no remunerada. Es decir, solamente en esos dos casos no deberá hacerse efectivo el pago de la bonificación a quienes laboran en zonas de difícil acceso. Hoy en día, ante el reclamo de los docentes de su derecho a la bonificación de difícil acceso, en una lacónica respuesta, falta de sustentación jurídica para negar el reconocimiento y pago de la misma, se termina diciendo que, siguiendo en atención a las orientaciones del Ministerio de Educación, se niega tal reconocimiento. Sin embargo, debe quedar claro que el Ministerio de Educación Nacional ha manifestado lo contrario en la comunicación interna del 24 de abril del año 2020, donde se emite un concepto sobre la bonificación de zonas de difícil acceso durante clases no presenciales. Hay una importante conclusión por parte del Ministerio de Educación Nacional que, entre otras cosas, obliga, permite, facilita el reconocimiento y pago de dicha bonificación. En esa conclusión, o de acuerdo a esa conclusión, hay que reclamarla por ser un derecho del docente y directivo docente y una obligación del gobierno nacional, territorial o municipal. El mismo decreto 521 del año 2010 establece que el incumplimiento de lo dispuesto en esa norma acarreará las sanciones establecidas en el Código Único Disciplinario. El 19 de junio se envió un requerimiento a la Secretaría de Educación Departamental manifestándole lo dicho por el Ministerio de Educación Nacional en la comunicación interna del 24 de abril de 2020 y copia de la misma exigiendo para todos los educadores el reconocimiento y el pago de tal bonificación. Y se estará solicitando además la intervención del Ministerio Público en lo de sus competencias con respecto a este caso. Hay un soporte legal interesante que nos da a conocer el señor abogado Gustavo León Ramírez. Está la Constitución de 1991, está la Ley 715 del año 2001, está la Ley 1297 de abril de 2009, el Decreto 521 de 2010, la Ley Cuarta de 1992, la comunicación interna del Ministerio de Educación Nacional, donde se emite un concepto sobre la bonificación de zonas de difícil acceso durante clases no presenciales, entre otras. En síntesis, el gobierno debe pagar la bonificación a los educadores que laboran en zonas de difícil acceso, pero que hoy están trabajando desde casa con la metodología virtual. Muchas gracias. Todos somos gente cuidando gente. A través de los canales de servicio de Nueva EPS puedes evitar salir de casa y reducir el riesgo de contagio. Descarga la aplicación para móviles, utiliza el chat en línea, portal transaccional o línea nacional. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Ya voy a encender la energía. Hay como mucha gente. ¿Qué es todo ese ruido? ¿Qué estará pasando por acá? Listo, Lucho, ya está conectada y con energía. Es decir que mi destino es ese, terminar en este aparato. ¿Para qué servirá? Lucho, ya con esta nueva voladora y taladro, los acabados de la obra quedarán de lujo. Pero si hasta vibra y me genera cosquillas. Mi destino entonces es acompañarte en casa y en el trabajo. Para disfrutar de la energía en el lugar donde te encuentras, se necesitan 23 centrales hidroeléctricas, una térmica, cerca de 95.000 kilómetros de redes de transmisión y distribución y contar contigo. Con tu compromiso, unimos esfuerzos para seguir adelante. EPM, por ti estamos ahí. Haga contacto con Educación al Día, programa del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Llame al celular 310-442-4775 o al teléfono 260-8257 y escríbanos al correo omararango@une.net.co.
Somos comunicación, lucha y servicio. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día y hoy tenemos un invitado muy especial en nuestro programa. Es el representante de la Cámara Jorge Gómez Gallego, quien estuvo en entrevista con Omar Arango Jiménez, directivo de ADIDA. Escuchemos a continuación algunas de las conclusiones de la última plenaria del Senado. Escuchemos. Nos encontramos con Jorge Gómez Gallego, representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia. Bienvenido, Jorge Gómez Gallego. Han terminado las sesiones del Congreso de la República. ¿Cuál es su balance? Siga usted. Omar, un saludo muy cordial para ti y para todos los maestros y los ciudadanos en general. Yo sé que un número muy grande están en sintonía contigo. Omar, pues es un balance como todos los de un Congreso como este, donde las mayorías se imponen y excepcionalmente logramos asuntos importantes. Lo primero que hay que decir es que creo que lo más importante que debió haber hecho este Congreso, que fue haber evaluado críticamente los decretos de emergencia económica que adoptó el gobierno de Duque, no lo hizo, no cumplió, quedó en un saldo negativo para la ciudadanía. Nosotros presentamos un informe súper detallado de por qué las medidas, a pesar de que la emergencia económica era necesaria, porque nadie duda de que para atender una crisis de esta magnitud era indispensable tomar medidas de emergencia, en eso no tuvimos ningún desacuerdo porque eso era necesario, y que había que tomar medidas sanitarias como las de la cuarentena, que el gobierno las tomó tardíamente por presión de los mandatarios locales, especialmente por la presión de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. En el contenido exacto de los decretos, en su inmensa mayoría, son decretos en los que el gobierno le entrega la gestión y los recursos para atender la crisis al capital financiero especulativo, en el caso de salud a las EPS y en el caso de la reactivación de la economía a los bancos. O sea, aquí hubo una desviación de los recursos que son de todos los colombianos para favorecer intereses particulares. Eso lo demostramos con precisión en el informe que la bancada de oposición, liderado por mi oficina, porque mi oficina fue donde hicimos la principal carga del análisis de esto, estuvo en la oficina nuestra, en Cámara, y allí demostramos con precisión que esos recursos fueron inoportunos y no fueron correspondientes a las necesidades, y fueron ineficientes. Sin embargo, el Congreso decidió darle la bendición al informe oficial que decía que había sido una maravilla. Se unieron todos los mismos con las mismas. El Centro Democrático, que es el partido de gobierno, Cambio Radical, que ahora ya están también partidos de gobierno, el Partido Conservador, que es partido de gobierno, y se unió la inmensa mayoría del Partido Liberal, que curiosamente también votó a favor, que el informe del gobierno era correcto y era oportuno y eficiente, y solamente éramos las fuerzas alternativas, el Polo Democrático, la Alianza Verde, el MAIS, los de Colombia Humana y los de la bancada del partido FARC, votamos por declarar insuficientes e inoportunas las decisiones del gobierno al amparo de la emergencia. Esto era importante porque el Congreso, los decretos de emergencia en nuestra Constitución tienen dos controles, el del Corte Constitucional, que es muy importante, y el político, que lo hace el Congreso, y el Congreso no lo hizo. Entonces, la primera conclusión es que el Congreso le quedó debiendo a la ciudadanía el control político de los decretos de emergencia. Ahora, en el trámite legislativo, nosotros dejamos constancia desde el principio que la votación de lo que se votara en este periodo en cuanto a leyes, a proyectos de ley y actos legislativos, tenía un gran riesgo de ser declarado inconstitucional. Sin embargo, como las presidencias de Senado y Cámara citaron sesiones, pues asistimos a ellas, incluso en algunos momentos de manera presencial, cuando así lo permitieron. Allí se votaron unos proyectos de ley, en su inmensa mayoría muy dañinos para la ciudadanía y para el pueblo en general. Pero muchos de ellos, la inmensa mayoría de los proyectos de ley que se votaron, esto la ciudadanía lo debe conocer, son proyectos de ley que yo llamo proyectos placebo, que el placebo es una pastilla que no sirve para nada, pero que le hacen creer a la gente que sirve para alguna cosa. O sea, la experimentación médica
A algunos pacientes les dan una pastilla que solamente de talco, polvito ese blanco, y a otros les dan una pastilla con talco y alguna medicina para probar la diferencia entre una cosa y otra. Y el placebo no sirve para nada, pero ahí la gente cree que sirve, cree que está tomando una droga. Y la mayoría de los proyectos de ley que se aprobaron son de ese tipo placebo, lo que llamamos nosotros saludos a la bandera. Validar las prácticas que hacen los muchachos antes de graduarse en la universidad para que obtengan empleo. Si no hay empleo, por más que le validen las prácticas, no hay empleo. Por ejemplo, se hundió, y eso es deplorable, que hubiéramos subido el subsidio a la Colombia Mayor. Ese no se tramitó, era un proyecto en que yo era ponente, en el que simplemente pedíamos que en vez de 40.000 pesos se le diera a los adultos mayores el equivalente al ingreso mínimo para no ser considerado por debajo de la pobreza absoluta, 130.000 pesos, algo así. Y esto no pasó. No pasó el internet gratis, no pasó la renta básica, pero pasó, y esto pues es que yo quiero resaltar dos proyectos de ley que logramos pelear, en el que personalmente tuve una intervención importante, que fue en primer debate, o sea, le faltan 3 debates todavía, prohibir la tercerización en los contratos del personal, de lo que llaman el talento humano en salud, o sea, los trabajadores, médicos, enfermeras, camilleros, auxiliares de enfermería, todo el personal de salud, que hoy en el 80% está siendo contratado por formas esclavistas de contratación, a término fijo, órdenes de prestación de servicio, contrato sindical, contrato con fundaciones, ese tipo de contratos a término fijo, donde le roban prestaciones, donde no hay estabilidad, donde no hay posibilidad de la negociación colectiva ni de la sindicalización, etcétera. Se incluyen representantes, se incluyen los bacteriólogos. Se incluyen todos los profesionales de salud menos los especialistas. Ojo, ayer tuvimos un pulso grande con algunas asociaciones especialmente con los anestesiólogos y los cirujanos, que no querían que esa actividad se prohibiera. Tenían algunos argumentos, incluso que hay unos hospitales donde ellos no podrían trabajar porque ganarían más que el alcalde del pueblo, y entonces no podrían trabajar ahí porque un cirujano gana más que un alcalde de un pueblo de categoría 4, por ejemplo. Entonces alegaron eso, entonces hicimos una concesión. Se excluyeron únicamente a los profesionales especializados, o sea, los que tienen especialidad, o sea, los bacteriólogos generales no. Si es un bacteriólogo con especialidad en microbiología o alguna cosa, queda excluido y podría tener otra forma de contratación. Pero ojo, estos que excluimos no llegan ni al 1% del personal de salud, y fue, dijéramos, una concesión que hubo que hacer habida cuenta de la circunstancia. Pero todos, hasta médicos, o sea, hasta pregrado, dijéramos, para decirlo de alguna manera, todos los empleados de salud, hasta el nivel de pregrado, médico general, están excluidos de la contratación tercerizada. Esto, repito, es el primer debate. Falta ver las leyes en Colombia. Uno sabe cómo entran al Congreso, pero uno sabe al final cómo salen. También en esa misma ley, porque esa era una inquietud de los hospitales, bueno, nos van a obligar a contratar directamente, y la plata, ¿quién la pone? Esa era la pregunta de los hospitales, con toda razón, porque si la nómina vale 100 pesos tercerizada y vale 120 directa, entonces ¿quién va a poner la diferencia? Entonces pusimos un artículo que obliga a la CPS a pagar máximo en 30 días los servicios que los hospitales le prestan. Y las facturas que no se puedan acordar, porque la EPS está poniendo pereque, la glosa dice que no es así, que la tarifa no es, tienen posibilidad de retener hasta el 20% del valor de la factura, pero tienen que pagar el mínimo el 80% en los 30 días siguientes a la prestación del servicio. O sea, es un proyecto de ley que, si lo logramos sacar en los otros debates que faltan, resuelve el problema de la tercerización al 99% del personal de salud, y resuelve el problema de los recursos para la red pública y la red privada hospitalaria, para que las EPS cumplan oportunamente. Y si las EPS no tienen con qué pagar, pues que entreguen la ficha, porque si uno se mete en un negocio y no tiene con qué pagar lo que compra como materia prima para su negocio, pues entonces que se salga del negocio, porque ¿qué hacemos?
¿qué le hacemos si no tienen que pagar? Eso lo vamos a complementar con un proyecto de ley que se nos hundió en esta legislatura, que era una reforma profunda del sistema de salud, donde eliminábamos el papel rector y el papel de capacidad de contratación y de manejo de los recursos por parte de las EPS. Y no las eliminábamos del todo, pero las dejábamos a un papel sometidas a un papel muy secundario, o sea, de tramitadoras de lo que es la red, la distribución de los pacientes, a dónde van, quién los atiende, con un porcentaje muy pequeño de administración y sin manejo de recursos y de contrato. Ese proyecto se nos hundió, vamos a volverlo a presentar a partir del 20 de julio. Este es el primer proyecto que digo yo es importante, el de la tercerización. El segundo que logramos sacar adelante, después de una batalla muy dura con el Ministerio de Hacienda, es el de que los afiliados a los fondos privados de pensiones, así estén en los últimos 10 años de vida laboral y de cotización, se puedan voluntariamente devolver a Colpensiones. Aquí la gente sabe, a la gente la metieron engañada en los fondos privados de pensiones. Les dijeron que ahí iban a tener una mejor pensión y que era mucho mejor estar en los fondos privados que en el Seguro Social en ese entonces y después en Colpensiones. Y ese engaño atrapó a la gente, porque además después sacaron un decreto mediante el cual prohibían en los últimos 10 años de vida laboral devolverse al régimen de prima media. Dejaban en el régimen de ahorro individual, que es el que es perverso. Y entonces hay 380.000 colombianos que están en esa situación, que se quisieran devolver al régimen de prima media, ¿qué pueden hacer? Están teniendo que recurrir a las demandas. Hoy hay 38.000 demandas en juzgados de colombianos, no los dejan pasar de un fondo privado a Colpensiones, tienen que demandar y el 95% de esas demandas se están ganando. Entonces lo que estamos también es descongestionando la justicia, permitiendo que en los últimos 10 años, durante por lo menos un periodo de 6 meses, el que quiera devolverse, se pueda devolver. Yo creo que esos son tal vez los proyectos más importantes que se pudieron aprobar. Y pues tal vez es lo único, tal vez de resaltar y demostrar, Omar. Todos somos gente cuidando gente. A través de los canales de servicio de Nueva EPS puedes evitar salir de casa y reducir el riesgo de contagio. Descarga la aplicación para móviles, utiliza el chat en línea, portal transaccional o línea nacional. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Ya voy a encender la energía. Hay como mucha gente. ¿Qué es todo ese ruido? ¿Qué estará pasando por acá? Listo, Lucho, ya está conectada y con energía. Es decir que mi destino es ese, terminar en este aparato. ¿Para qué servirá? Lucho, ya con esta nueva voladora y taladro, los acabados de la obra quedarán de lujo. Pero si hasta vibro y me genera cosquillas. Mi destino entonces es acompañarte en casa y en el trabajo. Para disfrutar de la energía en el lugar donde te encuentras, se necesitan 23 centrales hidroeléctricas, una térmica, cerca de 95.000 kilómetros de redes de transmisión y distribución y contar contigo. Con tu compromiso, unimos esfuerzos para seguir adelante. EPM, por ti estamos ahí. Haga contacto con Educación al Día, programa del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Llame al celular 310-442-4775 o al teléfono 260-8257 y escríbanos al correo omararango@une.net.co. Somos comunicación, lucha y servicio. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día. Estamos compartiendo con ustedes una entrevista realizada por el directivo de ADIA y director de nuestro programa, Omar Arango Jiménez, al representante de la Cámara, Jorge Gómez Gallego, quien da cuenta de las últimas discusiones que se han llevado a cabo en las plenarias del Senado y el Congreso. Así que sigamos escuchando esta interesante intervención y además conociendo los detalles sobre una de las últimas aprobaciones sobre el transporte escolar rural. Escuchemos. ¿Qué valoración tiene usted del proyecto o de la ley sobre el transporte escolar rural? ¿Cuáles son los alcances de esa ley? Es otra positiva, pero debo decir una cosa, Omar. Este proyecto era casi que obligación aprobarlo. O sea, no había manera, era muy difícil que el Congreso le sacara el cuerpo a este proyecto, porque además este proyecto hace parte de los acuerdos de paz. O sea, este proyecto era una de las cosas que acordaron para las zonas rurales profundas
para todas las zonas rurales, de facilitar el transporte escolar para los niños. Y esto realmente lo que hace es facilitar un poco el flujo de recursos y garantizar, veremos a ver, porque en Colombia se cumplen las leyes que son contra la gente y no se cumplen las leyes que son a favor de la gente. Hay que ejercer una vigilancia muy estricta para que esta ley se cumpla, pero fue aprobada finalmente, fue conciliada. En esta solamente le falta la sanción presidencial, Omar. Bueno, y sobre el proyecto de acto legislativo que estamos esperando a los maestros, que FECODE está pidiendo, y es la financiación de la educación, el acto legislativo que tenga que ver con la reforma estructural al sistema de participaciones. ¿Qué se sabe? ¿Qué se hizo, representante? Hombre, en compañía de León Freddy Muñoz habíamos presentado este proyecto nosotros de reforma al régimen, lo habíamos presentado autónomamente. La comisión que acordó FECODE con el gobierno no ha puesto a funcionar, el gobierno la ha torpedeado y no ha habido comisión para acordar la modificación al sistema general de participación. Nosotros decidimos de manera autónoma, sin hacer parte de esta comisión, presentar un proyecto de acto legislativo que modificaba el SGP, anclándolo al crecimiento de los ingresos corrientes de la nación y a un porcentaje que aumenta de manera real los recursos año a año para irnos desatrasando de esa deuda histórica que hay con la educación pública. Sin embargo, este proyecto no mereció siquiera el trámite en comisión primera. O sea, se hundió. Toca volverlo a presentar ahora el 20 de julio. Vamos a ver si lo hacemos con un número mayor de congresistas, a ver cómo hacemos un acuerdo para que esto se resuelva. Porque esto es un problema que hoy en medio de la epidemia, en medio de la crisis, está mostrando que es un desastre, que no haya recursos del SGP. Mire la situación que nos cogió esto. Si nosotros tuviéramos suficientes recursos y la educación pública tuviera internet, computadores, buena calidad, un número pequeño de alumnos por salón, jornada única, esta epidemia no nos hubiera cogido, como decimos en Antioquia, con tapones abajo. Esta epidemia nos hubiera cogido más preparados para atenderla. O sea, es evidente, no hay manera de que nadie discuta que nuestra educación necesita más recursos, un volumen mayor de recursos, que hay que acabar con esa jornada doble y triple, que es de rebaja la calidad en los maestros, que hay que mejorar las condiciones laborales y de capacitación de nuestros educadores, que hay que mejorar la conectividad, la dotación de equipos tecnológicos para nuestros muchachos y nuestros propios maestros. Todo esto, pues dijéramos, se cae de su peso y tiene una sola solución: platica. Esto no se resuelve con carreta, como dijo en estos días el gerente de un hospital. Estas cosas no se resuelven con papel bond, se resuelven con papel moneda. Y el gerente de un hospital muy célebre aquí en Antioquia decía: a nosotros, a los hospitales, nos están pagando con papel bond, sacan decretos y la plata no llega, necesitamos papel moneda. Lo mismo pasa en educación. Este problema se resuelve con papel moneda, no con papel bond. Así que vamos a insistir, Omar, claro, y no nos vamos a cansar y esperemos que esto vaya acompañado de la movilización de la comunidad educativa. ¿Y cómo ha visto usted finalmente el manejo de Duque y el gobierno en esta pandemia, el manejo de la emergencia? ¿Cree usted que las normas, la cantidad de decretos que está pidiendo el gobierno sí apuntan a favorecer al pueblo o tienen sus malas intenciones para favorecer a los ricos, representantes? Pues ya vamos el primero, ¿no? No sé si se dio cuenta que esta semana la Corte Constitucional tumbó los decretos 516 y 554, creo, que le rebajaban la cuota de pantalla a las producciones nacionales en los canales públicos y privados. Esto es increíble, que en medio de la crisis le resten los ingresos a los actores y productores nacionales. ¿Y por qué se los restan? Porque si usted emite una telenovela, así sea vieja, a los actores y productores de esa telenovela usted les tiene que pagar por emitirla, tiene que pagar los derechos de autor. Si hay un enlatado gringo, indio o turco, que es lo que están trayendo basura de por allá para presentar en las canales públicos y privados, unos centavos ahí, eso no le vale mayor cosa. Entonces lo que le están quitando es la comida a nuestros actores y productores nacionales para traer producciones extranjeras de mala calidad, además. Entonces, esta batalla la ganamos, y también debo decir, la lideramos desde la oficina del senador Robledo, desde mi oficina, y nos acompañaron 14 congresistas más de la bancada alternativa, y logramos que la Corte Constitucional aceptara nuestros argumentos de que esos decretos eran. Y así como la inmensa mayoría de los decretos, hay decretos que se necesitan, que son de trámite, para agilizar trámites, para suspender términos, para abrir comisarías de familia, cosas de esas que no desconocemos que se necesitan.
pero la inmensa mayoría, sobre todo los que tienen que ver con salud, trabajo, servicios públicos y reactivación de la economía, han sido un absoluto desastre, mal enfocado, tendientes a privilegiar a los bancos, a los intermediarios financieros. Lo de los bancos es desastroso, Omar. Nosotros hemos hecho repetidamente esta denuncia y no vamos a cansar de hacerla. Los decretos para reactivar la economía, los recursos de crédito y los recursos de emisión que se han usado para eso, se lo han entregado a los bancos, supuestamente para que los irriguen en la economía. Y resulta que los tipos lo que se han puesto es hacer negocios con esa plata, a comprar acciones, a comprar dólares, y no a llegar a créditos a la economía. Pero fuera de eso, les permitieron usar recursos de los ahorradores. Ojo, todos los que tengan plata en una cuenta de ahorros, o en una cuenta corriente, o en un CDT, saben que hay un porcentaje de esa plata que es sagrada, que los bancos no la pueden usar para nada, la tienen que guardar en el Banco de la República. Pues en la emergencia el gobierno les permitió usar parte de esa plata, pero además les dijo que la debían usar para prestarle plata al gobierno, pagándoles intereses. Eso lo hubiera podido hacer el gobierno tomándose la plata prestada directamente del Banco de la República y hubiera podido pagar unos intereses al Banco de la República que después se los hubieran devuelto al gobierno, o sea, nos hubieran pedido 0 pesos. Y esto fue regalarle 500.000 millones, mínimo 500.000 millones anuales a los bancos. ¿A cuenta de qué? Pues de que usan una plata de los ahorradores para prestársela al gobierno. O sea, esa plata no se va a perder porque el gobierno la tiene que pagar tarde que temprano. Representante, ¿y cómo? Sí, siga. La propuesta de la hipoteca invertida también nos comenta algo. Y vamos a tener que pagar intereses sobre esa plata, que bajita la mano son 500.000 millones de pesos al año, que le regaló Duque a los bancos, un regalazo a cuenta de nada, porque no están corriendo riesgo, no es plata de ellos, es plata de los ahorradores. Y entonces por la noche el Banco de la República autorizó usar los recursos y a las 8 de la mañana un decreto del gobierno les dijo que esa plata la prestaron al gobierno en unos títulos que llaman solidarios, 9.8 billones de pesos. Es evidente que lo que pretende Duque y Carrasquilla es beneficiar a los intermediarios especuladores financieros y no a la economía, ni a la salud, ni a la educación. ¿Cómo ve la propuesta invertida de Maragón? La propuesta, representante, no, de la hipoteca invertida. Pero además le voy a decir, esa propuesta de la hipoteca inversa ya fracasó estruendosamente en España. O sea, miren, busquen en internet hipoteca inversa España para que tengan 1000 informaciones de cómo eso fue un desastre en España. Los bancos abusaron, la gente finalmente no se metió en eso. Eso es una vagabundería, porque para decirlo de manera, algún compañero puso un trino en Twitter que creo que describe de manera magistral, dice: antes en la hipoteca normal los bancos tenían todas las de ganar y el que conseguía la plata prestada tenía todas las de perder. En la hipoteca inversa es al revés, el que consigue la plata prestada tiene todas las de perder y los bancos tienen todas las de ganar. Es al revés. Y antes estaba prestando uno para que vivir en una casa propia, ahora le están prestando plata para morir en una casa ajena. Esto es una vagabundía, porque si no, que es que entonces, que cuando se muera la persona, los herederos pueden pagar la deuda y recuperar la casa, las tasas de interés, las condiciones que la ponen los bancos. O sea, esto es un nuevo negocio que le abren al capital financiero. Y ojo, que va muy en la línea de una cosa, los colombianos, para que piensen esto. La especulación inmobiliaria en el mundo está cambiando. Antes hacían vivienda o locales comerciales, oficinas para vender. Los construían, conseguían plata prestada, lo vendían y los bancos le prestaban plata a la gente para que lo comprara y la gente o lo usara o lo utilizara comercialmente. Ese era, digamos, el esquema anterior. El mundo está evolucionando hacia un esquema donde el capital financiero, los bancos, son los que construyen grandes proyectos de inmobiliarios y alquilan las propiedades o las ponen en unas modalidades de leasing, no las venden de manera directa al ciudadano. Entonces esta puede ser una manera de obtener una gran cantidad de inmuebles a precio de huevo para hacer ese negocio de especulación financiera que supera con creces la utilidad de la especulación inmobiliaria. Esa puede ser, dijéramos, uno de los sentidos de este proyecto de un ministro que además está demostrado que plagió la tesis con la que obtuvo la maestría que alega de tener. Bueno, podríamos decir entonces que ya tenemos lista la consigna: abajo la hipoteca inversa de Maragón.
Oye, representante, ¿qué podríamos esperar finalmente ya los educadores, particularmente los trabajadores colombianos, el pueblo colombiano, a partir del 20 de julio? ¿Qué va a pasar? ¿De qué debemos estar pendientes, representante Jorge Gómez Gallego? Pues Omar, yo creo que hay gente que dice que el mundo cambió a raíz de la pandemia. Pues sí, hay cambios, pero yo creo que son cambios más formales que reales. Yo creo que el magisterio tiene que mantener el espíritu de lucha, el espíritu de combate, el espíritu de movilización para defender la educación pública y sus derechos. No hay otra manera. Aquí ya se están empezando a dar manifestaciones y expresiones de movilización física de la gente guardando las medidas de bioprotección, de distanciamiento social, etcétera, etcétera, pero creo que toca ir empezando a pensar en formas de movilización, porque la única cosa que sirve realmente para derrotar las políticas de quienes malgobiernan a Colombia es la movilización. Entonces, nos espera un congreso de mayorías gobiernistas, cada vez más gobiernistas, porque les van soltando la mermeladita cuentagotas y ellos van botándole todo al gobierno, y un gobierno cada vez más entregado al capital financiero, a los Estados Unidos y a las multinacionales, y un pueblo que decide movilizarse, pues nos van a clavar cada vez más, a prepararnos para las elecciones de 2022, a ver cómo logramos derrotar al duquismo y a los mismos con las mismas. Bueno, y ya se viene el otro día sin IVA. ¿Usted va a salir a comprar el próximo día sin IVA o se va a quedar en casa, representante? El más bonito nombre que le pusieron fue el día sin vida, ¿no? Es horrible esta cosa como incentivan, pero incentivan a la gente sobre todo para comprar chucherías importadas. Pues yo quiero llamar la atención sobre esto, porque el 90% de lo que se vendió son mercancías importadas. O sea, no estimulan el empleo, ni la producción, ni el trabajo nacionales. Y por el contrario, ponen en riesgo la vida y la salud de millones de colombianos. Yo sí llamo a los colombianos a que dejen esa novelería y se dejen engatusar de esas cosas de Fenalco, de Alcosto y de Jumbo y de estas grandes plataformas que son las beneficiarias. Yo no vi al señor de la tienda de la esquina de las aglomeraciones para ir a comprar papa y yuca, ni comida. La aglomeración era para comprar tractores, cosas de estas. Yo pues no, por supuesto que no salí ni voy a salir a esa novelería, no, pues es absurdo realmente esto que el gobierno incentivó, y es responsabilidad del gobierno. Ahora que no venga Duque a decir que no hay que buscar culpables, porque eso fue lo que salió a decir. Claro, esperemos 14 días a ver qué tanto se va a disparar la propagación de la enfermedad, si nuestro sistema de salud sí va a ser capaz de soportarla. Porque yo he insistido mucho en una cosa, Omar, tarde que temprano todos nos vamos a infectar mientras no inventen una vacuna o una cura. Esto es un contagio inevitable. Lo que pasa es que el contagio no puede ser a una velocidad mayor de la que pueda atender nuestro sistema de salud. Realmente ese es el problema. Yo le digo a la gente que me da mía mayor, muchos de los que son de edad mía o mayores, seguramente nos vamos a morir o se van a morir, porque esta es una enfermedad que a las personas mayores con enfermedades preexistentes les da muy duro. Pero eso no quiere decir que tenemos que salir como unos locos irresponsables a contagiarnos, porque colapsa el sistema de salud. Entonces se mueren no solo los que se van a morir de coronavirus, sino los que por falta de una cama de cuidados intensivos, en un accidente de tránsito, en un infarto, pues se van a morir habiéndose podido salvar. Eso se trata toda esta cosa del cuidado y de la cuarentena, evitar que colapse el sistema de salud. Es el único, éramos lo único, porque la infección, el que se va a infectar, se va a infectar, y mientras no haya cura o vacuna, el que se va a morir, se va a morir. Eso no tiene remedio, así haya la mejor cama de cuidados intensivos, los mejores cuidados. Eso ahí parece que unas personas que no tienen manera de salvarse de esto. Entonces, por eso la precaución, porque esto fue una locura que ojalá no sea lo que están diciendo los epidemiólogos, que en 14 días puede haber un aumento del pico que supere la capacidad del sistema de salud para atender a la gente. Ojalá no sea así, yo no lo desearía, pero cualquier cosa de esta es responsabilidad del gobierno de Iván Duque. Bueno, muchas gracias, representante de la Cámara Jorge Gómez Gallego, por estar con nosotros en este espacio de Educación al Día. Muy amable usted, doctor Jorge Gómez Gallego. Cordial igualmente para todos los que están pendientes de Educación al Día. Un abrazo muy grande y adelante a seguir soportando este chaparrón tan duro que nos tocó a nuestra generación. Gracias, Omar.
Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche. Todos somos gente cuidando gente. A través de los canales de servicio de Nueva EPS puedes evitar salir de casa y reducir el riesgo de contagio. Descarga la aplicación para móviles, utiliza el chat en línea, portal transaccional o línea nacional. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Ya voy a encender la energía. Hay como mucha gente. ¿Qué es todo ese ruido? ¿Qué estará pasando por acá? Listo, Lucho, ya está conectada y con energía. Es decir que mi destino es ese, terminar en este aparato. ¿Para qué servirá? Lucho, ya con esta nueva voladora y taladro, los acabados de la obra quedarán de lujo. Pero si hasta vibro y me genera cosquillas. Mi destino entonces es acompañarte en casa y en el trabajo. Para disfrutar de la energía en el lugar donde te encuentras, se necesitan 23 centrales hidroeléctricas, una térmica, cerca de 95.000 kilómetros de redes de transmisión y distribución y contar contigo. Con tu compromiso, unimos esfuerzos para seguir adelante. EPM, por ti estamos ahí. Haga contacto con Educación al Día, programa del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Llame al celular 310-442-4775 o al teléfono 260-8257 y escríbanos al correo omararango@une.net.co. Somos comunicación, lucha y servicio.